¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Todos los días entran a nuestro país alrededor de 2,000 armas. Suman al año más de 730,000. Pistolas pequeñas, calibre 45, granadas, lanzacohetes, ametralladoras y toda una colección que pone muy vulnerable a nuestro país, sobre todo porque tenemos dos fronteras, la del norte y la del sur, sumamente porosas. A esto se añade un grupo organizado de criminales disperso en todo el país que anda adicto a la pólvora. Es un tema difícil, no es de sencilla solución. Sobre todo no puede resolverse ni rápida ni furiosamente. Hoy hablaremos justamente del tráfico de armas en nuestro país. Comenzamos. La muerte del agente estadounidense Jaime Zapata y el escándalo alrededor de la operación llamada Rápido y Furioso demuestran una vez más la importancia estratégica de un tema que enturbia las relaciones entre Estados Unidos y México: el tráfico de armas. De acuerdo con la Red Internacional contra el Tráfico de Armas Ligeras, en México se encuentran hasta 15 millones de armas ilegales. Su comercio ilícito se ha convertido en el segundo delito más importante para las organizaciones criminales. Sin embargo, no se sabe exactamente cuántas armas ingresan diariamente al país y es difícil evaluar la dimensión real del problema. Uno de los grandes problemas es, como son armas ilícitas, cuánto pasa y de dónde pasa, cuáles son los mercados. Al haber crecido tanto la actividad de la delincuencia organizada y de la delincuencia común en los últimos años en México, pues hay una necesidad muchísimo más fuerte de consumir armas, y en ese sentido pues es un mercado que se ha vuelto sumamente redituable. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a dimensionar de qué mercado estamos hablando. Otro aspecto es la sofisticación cada vez mayor de las armas en manos de la delincuencia organizada. Los decomisos realizados por las autoridades revelan un arsenal digno de una guerra moderna. No solamente son las armas, no solamente es el cuerno de chivo, la R15, ya tenemos las Barrett, tenemos granadas, tenemos ahora vehículos blindados que se fabrican en Estados Unidos, pero también tenemos lanzagranadas. Entonces estamos hablando de una sofisticación mayor y de una diversificación del mercado, no solo de armas, sino de la industria propiamente militar al servicio de la delincuencia organizada. Armas más sofisticadas y en cantidades más importantes, que en su mayoría son compradas legalmente en Estados Unidos y trasladadas poco a poco por varios puntos de la frontera, en un tráfico llamado hormiga. Una parte del problema es la permisividad constitucional que permite a los ciudadanos estadounidenses, prácticamente con argumentos defensivos sobre su seguridad familiar o personal, tener acceso ilimitado a un mercado legal de armas, pero ilegal para nosotros. Desafortunadamente la frontera México-Estados Unidos es muy porosa en ambos sentidos. No siempre hay una revisión, las revisiones eran aleatorias, hasta ahora se está haciendo, pero a quien trae carga, es decir, a un tráiler, a un vehículo grande que puede ser sospechoso, pero no necesariamente hacia la señora que pasa con una minivan, que pudo haber comprado 2 o 3 AK-40, unas ametralladoras o unas armas semiautomáticas, las trae en la cajuela y las entrega a una persona en México. Una situación que evidencia la corresponsabilidad de Estados Unidos y la necesidad de que se regule la venta de armas desde Washington. Un tema delicado frente a una opinión pública estadounidense, mayoritariamente a favor del derecho a la portación. This war is being waged with guns purchased not here, but in the United States. More than 90% of the guns recovered in Mexico come from the United States, many from gun shops that line our shared border. So we have responsibilities as well. Hay un problema, y es un problema que es muy difícil en este momento de abordar por parte de la administración de Obama, porque hay un costo político muy fuerte. La Asociación de Dueños de Rifles en Estados Unidos y distintas asociaciones que tienen lobbies muy fuertes para el uso de las armas
le harían pagar un costo político muy fuerte, ya no digamos porque pasara una iniciativa, sino por el mismo hecho de promoverla. There are still people in America and people who hold elected office who don't believe in this American freedom and will do everything they can to curtail it. And as a result, we have gun owners and hunters worried about their rights, and they want to make sure that they have a chance to exercise those rights. Frente a la imposibilidad política de regular la venta de armas en su territorio, el gobierno de Estados Unidos colabora con las autoridades mexicanas para cortar las rutas del tráfico de esta mercancía. Sin embargo, la operación Rápido y Furioso demostró la falta de coordinación y de confianza que existe entre las agencias de ambos países. La operación encubierta Rápido y Furioso, más allá de la investigación legislativa y judicial en curso en Estados Unidos, deja en evidencia este tramo de cómo las autoridades mexicanas se ven en una dependencia delicada de la información, de la guía, de la visión, de la capacidad de inteligencia que genere el gobierno estadounidense. Volvemos a un problema y ese problema se llama confiabilidad. Es decir, las autoridades estadounidenses no necesariamente confían plenamente en las autoridades mexicanas porque no saben cuál va a ser el destino final de la información. Entre la falta de voluntad política, falta de confianza mutua y corrupción en ambos lados de la frontera, el tema del tráfico de armas divide a los dos gobiernos. Sin embargo, no habrá solución a la violencia en México si no se controlan los flujos de armas que abastecen a la delincuencia organizada. ¿Dónde? De la esquina. De la esquina. Nosotros les mandamos las drogas, ellas nos devuelven las armas. No es una relación de confianza, en efecto, la que se está construyendo entre los dos países. Pero vamos a hablar de este fenómeno, el tráfico de armas. Tenemos una muy buena mesa con especialistas, con conocedores del tema, con quienes además han tomado decisiones en su momento también a propósito del tráfico de armas. Como esta edición en Espiral, les voy a pedir que se presenten. Rubí, comenzamos con usted. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Rubí Blancas, oficial nacional de programas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Don Samuel, me da mucho gusto tenerlo aquí. Gracias, Ricardo. Yo soy Samuel González, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y he sido secretario académico del INACIPE y he estado en la Procuraduría General de la República, además de también en la Oficina para las Drogas y el Delito de Naciones Unidas. Un perfil interesante porque tienes el papel del estudioso, pero también quien ya estuvo en oficinas donde estas decisiones y otras más complicadas se tuvieron que tomar. Pierre Charras, me da mucho gusto tenerte de nuevo aquí en Espiral. Gracias por la invitación. Soy Pierre Charras, diplomático de carrera. He participado en muchas reuniones y conferencias internacionales de Naciones Unidas, especialmente sobre tráfico de armas, comercio ilícito de armas, durante varios años, tanto en Nueva York como en Viena. Y aquí soy miembro del COMEXI, Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Bien, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Y también está de nuevo Georgina Sánchez, me da mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Georgina Sánchez, consultora independiente. Yo he participado en una serie de reuniones internacionales sobre las armas y soy autora del primer estudio a profundidad que se hizo sobre las armas en México, un estudio que me pidió Flaxo, Secretaría General, ya en 2006, y desde ese entonces he seguido publicando varias cuestiones sobre las armas en México. Bienvenida. Pues vamos a aprovechar su inteligencia y su conocimiento del tema en este primer bloque para, diría yo, desmontar con calma, no furiosamente ni rápido, los lugares comunes y al mismo tiempo encontrar los verdaderos datos duros con respecto a este fenómeno. Y déjeme comenzar con una hipótesis que en realidad a quien se la oí primero fue Michael Moore en aquella documental formidable, Bowling for Columbine. Decía, a ver, el problema de la delincuencia, de la cantidad de víctimas, del odio social que acaba finalmente en el uso de las armas y del plomo, ¿se debe a que hay armas en la sociedad o se debe a otra cosa?
Y él decía, a ver, en Estados Unidos hay muchas armas, entonces hay mucha violencia. Pero luego ponía como ejemplo Canadá. Decía, a ver, Canadá tiene tantas armas por, digamos, habitante como las tiene Estados Unidos y el índice delictivo es bajo. Entonces, a ver, esto primero. ¿Es cierto que teniendo un arma se usa, como decía Chekhov, o en realidad hay un fenómeno paralelo que es más interesante que el de tener armas y que explicaría la violencia? No, de ninguna manera. O sea, y qué bueno, porque si viéramos la cantidad de armas que hay en México y si todos las utilizaran, realmente estaríamos en una gravísima guerra civil. Entonces, no, afortunadamente no todas las armas se usan, ahora porque se tienen. Bueno, desde luego por inseguridad, muchos de los ciudadanos sienten que teniendo un arma van a estar seguros, lo cual tampoco es muy cierto. Puedes tener un arma, no saberla accionar, o puede llegar otro armado y te ve armado y responde más rápido que tú. O hay otros elementos de orden cultural. Las armas, curiosamente, tienen un gran peso cultural en México. Nadie se imagina a un actor galán de la época dorada del cine que no estuviera armado. Nadie se imagina a un héroe revolucionario sin armas. Nadie se imagina desde antes, en el siglo XIX, en fin, desde la independencia, hemos tenido una historia cargada de armas y con una imagen positiva de ellas. Entonces, que haya armas no es condición principal para la violencia. No lo es necesariamente, pero sí hay una relación entre accesibilidad de armas a la población y violencia. Más sin embargo, yo agregaría lo que Georgina ya nos está explicando, que también hay otros factores de fondo que pueden estar de alguna manera detonando esa violencia, como puede ser precisamente el subdesarrollo, la falta de empleo, la falta de oportunidades a jóvenes, la generación, por ejemplo, de este deterioro del tejido social que muchas veces nos está derivando a pandillas, nos está derivando a una serie de circunstancias que desafortunadamente en algún momento pueden ser también detonantes de esa violencia. Lo entiendo bien, entonces esto es un caldo de cultivo, pero traemos como hipótesis que ha crecido la importación de armas. Yo quiero preguntar, ¿esto es cierto? Y te quiero preguntar, ¿había una medición hace 10 años, hace 5 y ahora como para saber que en efecto ha crecido o traemos ahí una hipótesis que no podemos probar? No, sí ha crecido, evidentemente la violencia y la guerra, la así llamada guerra a la delincuencia organizada, al narco, te generó un efecto expansivo, esto sin duda en México. El problema es de dónde vienen las armas, que esa es otra discusión. Por ejemplo, cuando vas a Guatemala, pues hay periodistas muy importantes del periódico de Guatemala, como Claudia Méndez, que te ha documentado cuántas armas se han robado de los militares guatemaltecos que han aparecido después en cateos y en aseguramientos en México. Y son muchas, ella tiene una documentación muy importante en ese respecto. Yo quisiera tratar de agregar a la discusión ¿cuál es el espíritu de la sociedad americana con las armas? Los Estados Unidos son un imperio militar y un imperio económico. No son imperios en otra cosa, pero en esas partes sí que lo son. Y su industria, la industria del armamento, funciona precisamente porque desde muy jóvenes se induce a los ciudadanos, a los niños, al manejo de las armas. Y de ahí la entrada, desde luego, a su ejército. Entonces hay un elemento social que ellos tienen que obviamente está vinculado con esta idea de la segunda enmienda del derecho a portar armas, que tienen en su espíritu como nación, así crecieron. Es parte de su espíritu, ¿no? Ahora, esa es una nación donde hay muchas armas y hay mucha violencia. Pero un poco mirando el espectro más amplio, hay otras naciones que tienen muchas armas y baja violencia. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, la referencia que tú hiciste a la película de Michael Moore sobre Canadá y Estados Unidos, las ciudades fronterizas, de un lado Estados Unidos hay mucha violencia, del otro lado no hay violencia. Bueno, eso es una tarea para los sociólogos, entender qué pasa. Pero yo creo que hay que
subrayar un punto muy importante, es que casi el 100% de las armas que se trafican son de origen legal. Provienen de arsenales legales, de ejércitos. No son armas robadas. No son armas. Al inicio es un comercio lícito de armas, como lo vemos en Estados Unidos. Y los esfuerzos que hicimos en las negociaciones que hubo en Naciones Unidas durante los últimos 15 años fue tratar de establecer normas para poder controlar a qué punto se desvía el comercio lícito para pasar a ser ilícito. O sea, ¿cuándo un criminal las compra o cuándo entra en un territorio como el mexicano donde están prohibidas? Ese es todo el problema. Y eso requiere mecanismos muy estrictos de control de parte de los productores y de los vendedores, ¿no? Tener registros, tener sistemas de marcado, de rastreo, etcétera, etcétera, para poder cooperar con los países vecinos que reciben estas armas legalmente o ilegalmente, ¿no? A nuestro contexto. Es el caso de Estados Unidos también. Es decir, la mayor parte de las armas que llegan a México fueron compradas legalmente. ¿Sí? Es decir, una armería legal la vende legalmente a un señor del cual pide sus datos, pero en Estados Unidos un arma es como cualquier objeto, como una pasta de dientes o como un automóvil, no importa, es cualquier cosa comercial, ¿no? Entonces, se vende legalmente y ese señor, cuando sale de la armería, camina 30 pasos y en la esquina le vende a su vez esa arma por mucho mayor precio a un delincuente mexicano. Es decir, hay una actividad de prestanombres verdaderamente importante, pero la operación inicial fue legal. Ahora, el problema es que Estados Unidos tiene el control del registro del primer comprador y ahí mismo pierde la pista porque ya no sabe a quién se lo fue vendiendo. Y sobre todo si se fue al extranjero. Y eso es lo que diferencia el sistema canadiense, en donde tienen la obligación siempre de saber en qué lugar quién tiene esa arma. Y una persona no se lo puede vender a otra, sino recibe la autorización correspondiente para comprarla y para venderla. Esto está interesante y ahora que regresemos a hablar de Estados Unidos en el último bloque y las políticas que podrían eventualmente prosperar, me gustaría retomar esto. Déjenme nada más volver al planteamiento que hacía Samuel hace un momento. A ver, para entender el origen de las armas que llegaron a México, estamos a hablar de armas que entran por la frontera norte. Hay 7,000 armerías, si no me equivoco, solo en la frontera. Portugal puede ser más, pero también están las que están llegando por el sur. Sí. Y luego hay armas chinas. Nos hemos encontrado con muchas armas chinas, lo cual implica que por un lado o por el otro están aterrizando en México. Son estas las fuentes, y luego entiendo que también hay un mercado importante un mercado negro importante en México. Esas son las fuentes de estas armas, y un poco lo que les pediría es ayudarme a ponderar cuántas son de una fuente, cuántos de otro origen y cuántos del otro. Okay. Bueno, ahí me quisiera remontar un poquito a más o menos cuáles son las fuentes sobre las cuales tenemos o nos estamos basando en la estadística que estamos dando para cuestiones de tráfico de armas ilegal. Como es tan difícil cuantificar el tráfico de armas ilegal, las principales fuentes están basadas en las incautaciones. Entonces, son a través de las incautaciones que se puede rastrear si es que esas armas vienen marcadas o sus piezas vienen marcadas, se puede rastrear de dónde viene su origen. No todas tienen ese marcaje. De las incautadas, ¿qué porcentajes hay de cada uno de estos orígenes que cité? Bueno, no te puedo decir exactamente los porcentajes, pero sí, un buen porcentaje sí viene de los Estados Unidos. Pero acércate, ¿es 90% como decía Obama hace un momento? Sí, ¿no? es una vieja cifra que tienen justamente que los primeros en anunciar, digamos, esta cifra son los propios Estados Unidos, porque de alguna manera ellos llevan un mayor control en términos de la cantidad de armerías que hay en la frontera, cuánto venden esas armerías, tienen varios programas de rastreo de armas y entonces a través de la estadística de lo que han podido rastrear se ha podido verificar de que el 90%
cuando menos proviene de Estados Unidos, lo cual es lógico porque Samuel. también es el mayor productor. Bueno, es verdad que una buena cantidad viene de los Estados Unidos así, pero también es verdad que las armas, según el protocolo y los tratados internacionales, cuando son para uso militar no deben estar marcadas. Es decir, las diversiones del ejército guatemalteco o lo que sale pues de los arsenales de las policías mexicanas robadas o del propio ejército mexicano robado no está marcado, entonces no se le puede hacer el tracing porque llega de acuerdo a estos elementos sin marca. Me encontré con una hipótesis que me llamó la atención, aunque no sé si es creíble, que las armas más pequeñas vienen de Estados Unidos. En cambio, las armas más grandes, bazucas, lanzacohetes, en fin, vienen de Centro y Sudamérica. ¿Es cierto esto? Pues mira, en este informe que nosotros presentamos el año pasado de crimen organizado, nosotros cuantificamos que aproximadamente hay un mercado de 15.5 millones de armas en México, del cual nada más un tercio tiene licencia, vaya, es un mercado legal, exactamente. Pero sí también registramos, y retomando, la parte de Centroamérica. Al parecer, todavía falta más información y debería de haber más cooperación también con la región en este sentido. La región se está organizando, era algo que comentaba con Georgina hace unos momentos. Centroamérica en los últimos 10 años ha tenido grandes avances en empezar precisamente la detección de armas, también la destrucción de armas pequeñas que fueron remanentes de conflictos armados en los 70s y 80s. Ahora bien, se quedaron, digamos, como estos stocks, agrupaciones de armas remanentes de estos conflictos armados y la mayoría de ellos son rifles y armas largas. Esas, para el parecer, son las que están fluyendo hacia México. Que hay déjame comentarte, si me permites. Te pido, por favor, déjame irme a corte y regresamos justo a hablar de esos armamentos que originalmente tenían las guerrillas o que se ocuparon en la guerra centroamericana y que podrían estar nutriendo la adicción a la pólvora que traen algunos criminales en México. Regresamos. And those are twin 50 caliber electrically operated machine guns. Each gun fires 550 rounds a minute. They could be operated from inside the vehicle. This is the coolest you get. This is the most fun you could have without getting arrested. I don't think that we should be blamed for that because the cartels are making billions of dollars and they can get it from the Russians or Guatemala or China. Internos. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo que no los culpemos, pero también que ya nos dejen de culpar a nosotros por la droga que mandamos, ¿no? El tema, antes de irnos a corte, era el origen de las armas. Yo les preguntaba si es cierto que las de mayor peligrosidad vienen del sur y las más pequeñas vienen del norte, o ese es otro mito que hay que desmontar. Bueno, mira, te voy a hablar de lo que yo conozco y mi información viene de los ministerios públicos que hacían los aseguramientos y los cateos en el norte y en el sur del país. Y ellos te dicen cómo en la parte norte normalmente las armas AK-47 eran todas nuevas desde hace 15 años. Son rifles, digamos, recién salidos del molde, comprados, y en cambio los aseguramientos que se han hecho en los últimos años, sobre todo en el área de Chiapas, Tabasco, son de armas que ya incluso se veía que habían estado, como dicen ellos, en un zulo, en un lugar que ya tienen muchos años y que vienen probablemente de guerrillas. O sea, lo sur viene del sur. Sí. Es decir, eso es lo que se ha podido descubrir. El problema es que lo jugoso es lo que no se descubre. O sea, las armas viejas, ¿no?, de aquellas guerras civiles efectivamente llegan a México y efectivamente llegan a los ranchos, en fin, de manera local o regional, pero en realidad no representan un interés para la delincuencia, ni el crimen organizado ni la delincuencia común realmente. O sea, quien puede pagar por un arma preferirá un arma del norte que del sur, ¿eso es lo que quiere decir? No necesariamente, porque justamente del sur llegan armas nuevas. Lo que pasa es que no son centroamericanas.
No vienen de la guerrilla. No vienen de la guerrilla, son armas nuevecitas que vienen del Asia, que vienen de Europa del Este, que vienen de la Unión Soviética, que vienen de Israel, que vienen de muchísimos lugares. Si yo soy un vendedor de armas modernas y quiero vendérselas a México, es más fácil meterlas por el sur. Por el sur, por supuesto. Hay un problema técnico, ¿no?, de cómo puede funcionar la cooperación internacional, el rastreo de estas armas. Cuando vienen de arsenales de los ejércitos o de la policía porque fueron robadas, fueron vendidas o por cualquier otro motivo, hay un problema de confidencialidad. Muchas veces los estados no quieren comunicar datos y eso dificulta la cooperación internacional. Porque algunos estados son fabricantes fuertes de armas. La mayoría, mira, hay más de 100 países, 120 países en el mundo que fabrican armas ligeras o de pequeño calibre. Y que además son empresas del Estado. No siempre, muchas veces sí. Pero en las negociaciones que hubo en Naciones Unidas para tratar de controlar el comercio ilícito, muchas reticencias vinieron de países del tercer mundo fabricantes que no querían, dicen, ustedes los grandes tienen armas nucleares, no quieren desarmar, nosotros los pobres fabricamos nuestras armas ligeras, pequeñas, y no queremos control de parte de ustedes. Entonces, técnicamente la cooperación es muy difícil, porque además, como lo decía Ruby, vienen muchas armas de los conflictos de Centroamérica. Cuando se desbarató la Unión Soviética, hubo muchísimas armas de Europa Central que llegaron a las manos de las mafias. A ver, pero entonces me estás llevando a una conclusión complicada, que es muy parecida a la de las drogas. Mientras haya demanda, habrá oferta. Claro. Y hay muy poco que hacer. El problema entonces es la demanda de armas más que cómo está llegando la oferta. Sí. En otros términos, no se puede fácilmente controlar la oferta. Ahí creo que la pregunta sería, y también para que lo podamos desarrollar, es ¿para qué se está generando ese mercado de armas, en particular en México, ¿no? Hay fines, regularmente las armas, se crea una demanda a partir de fines políticos, porque hay un Estado que, como quien está a cargo del resguardo de sus ciudadanos, tiene el uso legítimo de la fuerza, empoderado por el marco legal. El primer demandante es el Estado para fines lícitos. Ahora, ¿qué ocurre con los grupos paramilitares o los grupos paraestatales, como es el caso del crimen organizado? Sí, y yo agregaría pandillas, incluso agregaría seguridad privada, que muchas veces no necesariamente está legalmente operando, ¿no? Y estos grupos de brazos armados que se están usando los cárteles, por supuesto, y todavía hay otros subgrupos que podrían ser aquellos que usan las armas para cacería, para fines deportivos, y usar tu derecho legítimo a la defensa registrando legalmente un arma y teniéndola en tu casa. Hace un momento te decías de los 15 millones de armas que se calcula ahí en México, solamente 5 millones están registradas ante la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena. Ahora, pregunto lo siguiente, ¿es la Sedena la que debería encargarse de desterrar todas estas armas ilícitas, o debe ser la Procuraduría General de la República? Todo eso, Samuel, lo conoces bien. ¿O no, quién? La responsable es la Sedena, de acuerdo a la ley de armas, es clarísimo que ellos son los responsables del manejo del armamento en el país, y además ellos se abrogan este asunto. O sea, si hay un tráfico tan fuerte, es la Sedena la que tendría que reaccionar. El control de las armas está en la Sedena, y fundamentalmente si hay un tráfico, pues ellos tienen que ir a atacarlo. La investigación y sanción de los delitos le corresponde al Ministerio Público. Entonces ahí hay una diferencia entre funciones. A ver, ¿qué tendría que investigar de las distintas dependencias mexicanas? ¿Quién tendría que investigar este mercado negro tan grande de 10 millones de PGR, sin duda. Pero el problema está en que justamente es como echarse la bolita. Si la ley depende de Sedena, el registro depende de Sedena, pero quien hace la chamba es la PGR. Déjenme contarles una historia rápida. Ajá. Es que queríamos a una autoridad del gobierno federal en esta mesa y hablamos a PGR. Nos dijeron, no, ese asunto es con la Secretaría de la Defensa. Entonces hablamos a la Secretaría de la Defensa y nos dijeron, no, ese asunto es con la PGR. Me sentí un poco como en
problemas de telefonía o de cable. En fin, pero yo pregunto, eso es ¿quién una es? Porque eso me despertó una enorme realidad. duda. En resumen, no se hace. Es decir, se hace por accidente. Cuando se captura una banda de delincuentes, entonces, bueno, le consiguen ahí, ven los arsenales, pero no se está haciendo una investigación propiamente dicha sobre el tráfico de armas en México. No hay una política deliberada de investigación sobre el tráfico de armas. No hay una política. Muy fuerte lo que está diciendo, Georgina, porque estamos en una guerra por las drogas, que es terrible. No hay una política deliberada, no hay un camino institucional organizado para hacerlo. Hay un grupo de consulta interinstitucional, pero hay que decir que dentro de ese grupo hay pugnas interburocráticas. La Sedena no suelta mucha de la información que tiene. Además, la Sedena, para el país que somos y para el mundo que somos hoy, no debería de estar en control de estas armas. Déjame contradecirte. Yo sí creo y tengo pruebas de que hay quien tiene una política deliberada. Por cierto, no en este país, en la Casa Blanca, por lo pronto el gobierno estadounidense. Sí. La política rápida y furiosa, o rápido y furioso, el operativo, que trazaron una línea de investigación y que ahora nos trae con otra vez, con tensiones entre los dos países. A ver, primero alguien que nos le explique sucintamente, quién se anima a contar qué pasó en Rápido y Furioso y por qué estamos en un pleito que probablemente llevó hasta que pidiéramos que el embajador Carlos Pascual se fuera. Bueno, yo creo que las técnicas de investigación modernas incluyen desde luego lo que se llama operaciones encubiertas. En otros países. Una operación encubierta es técnicamente definida por la legislación internacional, por los instrumentos internacionales, como una operación en la que un policía o una agencia estatal no se presenta como agente estatal y hace operaciones para investigar una red. Agente secreto de todas las infiltrados. Es que hay una distinción entre operación encubierta e infiltrado. El infiltrado es cuando se hace pasar como miembro de la banda de delincuencia organizada y se incorpora a la banda de delincuencia organizada para realizar un cierto tipo de actividad y obtener información para el procesamiento. Ahora, esto en este caso es una operación encubierta. Estados Unidos diseñó una operación encubierta, sí, donde entiendo lo que hicieron fue utilizar 2.000 armas como sedazo. No, más. 20.000 o alguna cosa así tremenda. Para que entraran a México y a ver si así podían detectar las bandas que estaban traficando. Entonces, esa operación es muchas armas en donde, sabiendo para estudiar las redes, dejan pasar las armas hacia México y una vez que estaban en México se recuperaron bastantes. Tenían mecanismos para recuperar una buena cantidad de las que introdujeron. Porque tenían chips, localizadores. Bueno, las fueron localizando. El problema es que se perdieron las que tú dijiste. 2.000 se perdieron y el problema es que esas armas mataron a agentes norteamericanos y seguramente a decenas de mexicanos. A ver, les pregunto, tú conoces bien el manejo diplomático. ¿Fue inadecuado que el gobierno estadounidense no informara al gobierno mexicano sobre esta operación? 1. 2. ¿Los embajadores están enterados de esas operaciones o puede ocurrir que se hagan sin enterar al embajador? Por supuesto que y 3, si el embajador está enterado, ¿puede ser motivo para perderle la confianza? No, claro, estas operaciones de encubiertas o entregas vigiladas, también tiene este término, funcionan si hay una confianza absoluta en toda la cadena, desde el proveedor hasta el utilizador. Que nadie se ha corrompido en ese asunto. Y que haya muy pocas personas informadas, porque si hay más de lo estrictamente necesario, hay riesgos de fuga. Entonces, uno de los grandes problemas de cooperación internacional, y me imagino que entre México y Estados Unidos es el caso, es la falta de confianza que puede haber a cierto nivel, lo que hace que funcionarios encargados de estas operaciones no informan sus contrapartes, ¿no? Porque ni siquiera al embajador. El embajador no está al corriente, pero el embajador maneja grandes temas, grandes Él no asuntos. Está enterado. No. O sea, ¿tú no crees que Carlos Pascual pudo haber estado enterado? Yo no sé cómo funciona el sistema norteamericano. Hay que ver vamos a explícame el francés. WikiLeaks dentro de unos meses. Pero ahí está explícame el francés. Si Francia tuviera que hacer una operación similar con Marruecos, ¿el embajador francés en Marruecos estaría enterado? No lo sabe.
Ese es el protocolo. No está enterado. Pero los servicios correspondientes de los dos países están en contacto muy estrecho. Hay un manejo muy confidencial de las informaciones. Si no, la operación no puede funcionar, no puede ser exitosa, ¿no? Tiene que haber confianza, intercambio de informaciones. Entonces, este intercambio se produce o no se produce si no hay confianza. Porque un policía no va a comunicar un dato ultra confidencial a su colega del otro país si no tiene la seguridad de que este dato él lo va a manejar como se debe. Ahora, además puedo agregar aquí una cosa, mira, hay reglas técnicas para el manejo de las operaciones encubiertas que son públicas, cualquiera los puede bajar de la página del FBI, por ejemplo, o de la DEA, ahí están las reglas de cómo se maneja una operación encubierta, también de la Oficina de Alcohol y Tabaco. Uno de los elementos es el control, el problema ético de la operación. Si yo dejo pasar una carga de droga, bueno, pues el sujeto que se quería drogar, pues se va a drogar, y se va a drogar independientemente de que yo le deje pasar esa carga de droga. Si yo dejo pasar una carga de armas, en una guerra esas armas van a matar gente. Y el problema es el manejo ético y la responsabilidad que tienen los propios Estados Unidos por haber dejado pasar esa operación y las demandas que personas que hayan muerto en México y en Estados Unidos por esas armas pueden hacer contra el gobierno norteamericano. El Departamento de Justicia tiene justamente este expediente en sus manos. Hay un escándalo en el Capitolio sobre el asunto. Obama dice que no sabe nada, el Departamento de Estado dice que no sabe nada. De hecho, esto ya provocó una crisis política en ese país, lo cual a lo mejor a nosotros nos trae ventajas. Y quiero preguntarles si es una oportunidad. Déjenme irme a corte y justamente, Georgina, lo que quiero ver es qué tanta oportunidad tenemos para construir una relación de confianza distinta con los Estados Unidos con respecto a este tema que está vinculado a muchos otros. Regresamos. I've never had to use my gun. My intention is never to use my gun. But I am not going to be prey to someone who wants to harm me and feel that I am helpless because President Obama believes that that's the way it should be. This is like a guy's dream. You know, we have 220 acres. I have 3 rifle ranges. We have the Fort Carson Special Forces, you know, practicing here. That's a big honor right there. I love the feel of these guns. I like to feel the power. I like the destruction that it does when it hits the target. You know, it's a man thing. You know, real men shoot assault rifles. Si usted esta identidad cultural le parece tan lejana, quite el rostro de la persona que acaba de estar ahí y ponga a Pedro Infante. Decía exactamente lo mismo. Ya Georgina nos lo advertía. A ver, dijiste una cosa muy interesante, Samuel, antes de irnos a corte y luego nos vamos al tema de la oportunidad. Controles éticos, es que la verdad es que Ciudadano Común, en mi caso, no se imagina uno que hay controles éticos alrededor de estas operaciones y sin embargo tú estás diciendo que eso juega un papel importante. Desde luego, por eso la señora Wallace cuando habla de que no pueden tolerarse operaciones bajo cobertura en materia de secuestros es, imagínate, bajo mi control, ¿te van a secuestrar a ti o van a secuestrar a alguno de tus hijos? Y si algo falla, ¿quién es el responsable? O sea, hay elementos muy serios que tienen que pasar por comité de ética. O sea, Jack Bauer y el 24 no existe. Así no, eso sería imposible. Parece que ahí no hay control ético nunca. No, rompes la cadena de mando, hay controles externos y controles internos en las agencias. Y por eso es verdaderamente creíble que la línea llega bastante arriba. Porque hay controles absolutamente que se llaman procedimientos estándares de operación en los Estados Unidos. Está viendo aquí realmente una contradicción que podría ser de distintos gobiernos, que cada gobierno opera de manera distinta. Desde luego, yo te hablo de los americanos. Tú hablas de los americanos. Pia, en tu conocimiento de los americanos, ¿hasta dónde llegan el mando, digamos, y la línea de mando en estas operaciones? En todos estos asuntos hay que ver que los servicios de inteligencia o los servicios de acción, como se dice, policía o otros, tienen modos de operar muy diferentes de un país y cierta libertad dentro de la confidencialidad que requieren las operaciones que manejan, tienen cierta libertad y no siempre rinden cuentas a las autoridades jerarquías, ¿no? Pero eso quiere decir que habría una suerte como de acuerdo donde se diga todo lo que ocurra dentro de este marco no nos molestamos. No puedo pronunciar, no conozco. No, pero la manera de proceder, ¿no? Sí, pero eso es algo como bastante común. O sea,
Las agencias tienen una cierta independencia, claro, una cierta soberanía para hacer sus operaciones encubiertas o no. Es su política, digamos. Ahora, la ATF es el organismo de control de las armas, del tabaco pero es que también son armas, no, el alcohol, pero el en tabaco, Estados Unidos es la entidad que controla las armas. Un poco de historia. Llevaban cierto control de armas. Cuando vino Bush les cortó completamente las alas, les quitó capacidades, porque era el libre comercio de las armas. Ahora la ATF está tratando un poco de levantarse y volver a controlar las armas, no solo por el tráfico a México, obviamente, sino por el tráfico en Estados Unidos. Por instrucciones de Obama, esa es la política de Barack Obama. Bueno, digamos que considera Obama que debe de ser una institución un poco más fuerte, pero en eso sale esta operación encubierta que pone en muy mal lugar a esta oficina. Regina, despacio, porque lo que estás diciendo es oro molido. Esta operación fallida podría ser utilizada en Estados Unidos contra el intento de Barack Obama por controlar las armas. Desde luego. Bueno, como un efecto no deseado, pero no era el objetivo. Pero claro, es oro molido para los enemigos. En realidad hay que saber que la ATF tenía que, y se ha venido modernizando en los últimos años, tienen toda una cantidad de sistemas tecnológicos, en fin, para el rastreo de armas, y que esto era considerado el mejor medio para llegar a descubrir la cadena justamente de compra de armas en Estados Unidos y en México, y así caer con la cadena de delincuencia. Pero los delincuentes fueron más rápidos que la operación Rápida y Furiosa, y entonces se quedó como en una operación realmente ingenua. Pensaban que iban a controlarlo todo, no lo controlaron, se les fue de las manos y ahora nadie quiere. Pregunta incómoda, ¿da para pedir la renuncia de un embajador? No. No, yo creo que no, porque además es posible que las fuentes mexicanas también supieran. Ahora, déjame decirte una cosa. Si tú ves... Perdón, lo que acabas de decir, es posible que algunas fuentes mexicanas supieran, y ya de hecho un pedazo fue determinado que invitaron a algunos agentes mexicanos a un pedacito de esa operación en Arizona. Y ahí estuvieron, eso salió públicamente. ¿La PGR o la Sedena? De PGR. Yo quiero subrayarte un hecho. Tú, con Wikileaks, nuestra fuente fundamental de información, cualquiera la puede consultar, pero si te metes por ejemplo, algunas de las páginas como en Costa Rica, vas a encontrar documentación de cuáles son los criterios para exportar armas de los Estados Unidos hacia otros países, y ahí están perfectamente detalladas las instrucciones. Cada uno de esos memorandos que tú puedes ver está firmado por la jefa del Departamento de Estado, por la señora Clinton, donde van rastreando la compra de armas hacia armerías en Costa Rica, por ejemplo. Yo leí algunos de ellos. Es imposible, de acuerdo a mi conocimiento, que una operación que haya durado 2 años no haya sido informada. Si tú te fijas, Wikileaks tiene cables diplomáticos. Esos no son los cables de las agencias. Los cables de las agencias pasan por otro sistema. Están en una red más protegida. No. Seguramente lo que hizo Assange es cortar los cables de las agencias, porque eso sí revelan fuentes. Ahí sí está la información de dentro realmente de lo que están haciendo. Entonces esa no está ahí revelada por Assange. Assange reveló la parte diplomática y es la que estamos leyendo. Pero es suficiente leer esa para darte cuenta de qué cosas se está tratando. Yo te digo, con mi experiencia, es absolutamente imposible que la decisión haya sido tomada por un oficial en la frontera sin llegar hasta oficinas en Washington. Rubí, y no menos sé si que dure 2 años. Agregar algo desde tu perspectiva como organismo multilateral. Bueno, en el caso de Estados Unidos no ha asignado, no ha ratificado lo que es el protocolo de armas pequeñas. El de Viena. El de Viena, que es parte de la Convención de Crimen Organizado, por ejemplo. Otra asimetría muy importante, pues es el marco legislativo, México, Estados Unidos, ¿no? El de ellos tan flexible, tan abierto, el de nosotros mucho más rígido. Otro tema que igual valdría la pena también comentar son los controles fronterizos y también de puertos. Pareciera que esos sí son muy flexibles.
en México, ¿no? Pues lo que pasa es que habría que reanalizar y replantear en términos bilaterales e incluso regionales exactamente cómo, ante la situación actual de crimen organizado y su relación con diferentes tráficos, cómo se puede volver a replantear o abrir nuevas vías de cooperación que a lo mejor, mecanismos de cooperación que a lo mejor están todavía ausentes o necesitan ser reforzados. Vamos de lleno a lo que este programa tiene como su valor más preciado, que son las políticas. Y déjenme preguntarles, yéndonos hacia el final del programa, ¿qué políticas podríamos implementar hacia adelante? Hay quien dice, sellemos las fronteras. Yo no sé cómo se sella el Grijalba, todavía no sé cómo, ¿no? Esa es una solución. Cambiemos nuestra legislación, exijamos a los estadounidenses con esta idiosincrasia que cambien su legislación. Sí, y yo francamente me encuentro un poco a ciegas. ¿Me ayudan? A ver si podemos construir no sé, 5 o 6 políticas. Algunos elementos. Primero, tienes que calcular cuál ha sido el efecto perverso de armar a las policías municipales con armas de grueso calibre. O sea, la política que se trató de implementar al principio de esta administración con elementos de dotar a policías municipales que no tenían capacitación, que no estaban entrenados para disque combatir a la delincuencia organizada, ha sido una de las fallas más graves de la presente administración. Eso metió más armas en juego. Metió más armas en juego y generó más violencia. Y más demanda del lado de los enemigos. Desde luego, porque si tú te vas a encontrar con eso, necesitas generar un elemento de compensación. Si hubieras dejado a los policías municipales con revólveres o armas pequeñas y no hubieras pretendido que ellos podían con la delincuencia organizada, entonces, mediante procesos de escalamiento, tú tendrías que tener en los municipios más grandes, cuando menos, policías estatales y policías federales que sí puedan reaccionar con equipos SWAT. Vamos dándole la vuelta. Georgina, ¿qué otra? Bueno, varias. ¿Podría varias? Sí, podríamos. Bueno, rápidamente. Un verdadero registro nacional de armas. El registro nacional de armas dice Sedena que son 5 millones, en realidad son 4, pero desde 1972. Entonces, en realidad... ¿No le crees? No. Buen registro de armas. Un nuevo registro, una nueva ley. La ley actual es caduca, ya es inoperante. Pero sobre todo, y muy importante, en una democracia, el control de armas no se encuentra en los ejércitos. Entonces, eso habría que colocar eso, como decía Samuel, en la PGR. Bajo un poder civil de control. Pierre, ¿qué más? Yo creo que hay que organizar presiones diplomáticas, no de un solo país, México, sino de muchos países. Multilateral en los foros internacionales para exigir, tú dices, no se puede exigir, pero sí se puede exigir de los Estados Unidos que respeten el derecho internacional, el derecho penal internacional. Como lo decía Ruby, Estados Unidos no firmó el protocolo de Viena para prohibir el tráfico de armas ligeras por la presión de los lobbies de la National Rifle Association, etc. Entonces creo que un país solo no puede resistir, pero muchos países pueden presionar. Multilateral. Ruby. Yo quisiera retomar un poquito la parte de la prevención social. Antes de empezar el programa, tú nos decías que pusiéramos algún ejemplo, si teníamos alguna experiencia personal. Hace un año tuve la oportunidad de ir con una misión de Naciones Unidas a Jamaica. En Jamaica, en la actualidad, pues con una población que es mayoritariamente joven, se ha dado un fenómeno de pandillas muy importante. Las pandillas, parte de su ingreso es precisamente un mercado de armas. Ellos han generado en la población la necesidad de portar armas. Uno encuentra niños en las calles, niños de colonias muy marginadas. En el mercado. No, que traen su arma. Un niño de 9 años. ¿Y cómo enfrentas eso? La rentan a $2 al mes, por ejemplo. ¿Cómo enfrentas eso? ¿Con qué política? Hay una situación aquí, es que cuando el ciudadano, y esta es una cosa que en México hay que prevenir, cuando el ciudadano prevenir que las pandillas lo utilicen. No, la percepción de inseguridad. La percepción de inseguridad tiene que ver con eso. Disminuye la demanda del mercado. Vamos a segunda ronda de propuestas, Samuel. Bueno, el generar las investigaciones, hay programas de televisión que han denunciado el mercado de armas de Tepito sin investigaciones y sin sanciones. Ahí tú tienes que ver que esa parte de desarrollar una política criminal coherente en México y hacia los Estados Unidos. Te doy otra propuesta de política pública.
los vendedores de armas en Estados Unidos, cuando saben que esas armas van a ser traficadas a México, están cometiendo delitos en México. Que se pare el gobierno federal, que saque el resto y que les haga casos a los traficantes de armas en Estados Unidos. Tienen la facultad, de acuerdo al artículo 4 de la... No, claro, estamos extraditando narcotraficantes, pues también podríamos pedir la extradición de ellos. Igual, haciendo casos que no están haciendo. Georgina. Y bueno... ¿Cuáles nos están faltando? Nos están faltando campañas, por ejemplo, contra las armas, campañas desde la sociedad civil, desde la educación. De denuncia, de no usarlas, de todo. Hay que decir, México tristemente es el país más atrasado de América Latina en campañas de armas, es decir, 0 campañas de armas. El país más pobre o más pequeño de América Latina tiene años haciendo campañas de armas, o el más violento, el que quieras. Ahí estamos muy atrasados. Otra de las cuestiones sería verdaderamente tener ese control de no a la impunidad, ¿no? No tiene ningún sentido que se diga que se capturaron tantas armas y luego sigan circulando. Además, ¿qué pasó con las armas que ya se incautaron? Nadie sabe. ¿Dónde está la transparencia? No se están destruyendo. Normalmente van de vuelta al ejército. Bueno, pero en América Latina esas armas se están destruyendo, con participación y observación de la sociedad civil también. No de regreso a armar policías. Y además sirven para financiar campañas por la paz, por ejemplo. Claro. Mira, les quedan 30 segundos a cada quien. Si nos faltan algunas, este es el momento. No, yo creo que hay una gran responsabilidad del Estado de asegurar a la población tranquilidad, seguridad, sin que tenga la necesidad de comprar armas. Sí. En Europa el nivel de posesión de armas es bajísimo. Ahora, estamos todavía lejos de poder generar un ambiente de seguridad en este país. El tener un arma no te hace más seguro, definitivamente. Es el Estado quien tiene que proveer la seguridad. Y por otra parte, hay un tema que es transversal a todo esto, es la corrupción. También un tema de cultura de la legalidad es necesario poderlo abordar también en congruencia con este mercado de armas. Pues se nos fue el tiempo y estuvo francamente interesante. Me gusta la pausa. Dicen que la velocidad genera violencia o furia, y creo que en este tema no nos podemos ir con tanta velocidad. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Gracias a ti. Nos vemos la próxima semana, 11 TV México, las 10:30 los lunes. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.